¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos. Buenas noches ante todo. Mi nombre es Joseph Navarro. Permítanme presentarme, por favor. Bueno, cuento con ya casi 8 años de experiencia en el sector agroindustrial, más que todo enfocado en lo que son negocios internacionales y comercio exterior. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas líderes de este sector, tales como Camposol y Damper, y hoy en día me desempeño como gerente comercial de una agroexportadora llamada Andes Alimentos, los cuales contamos con 4 divisiones de negocios y bueno, exportamos a más de 35 países. Bueno, el tema del día de hoy será, bueno, es modelos y ejemplos de contratos internacionales para los cuales, perfecto, listo, gracias por la confirmación. Dentro de los objetivos de esta clase, vamos a adquirir al menos algunos conocimientos básicos para realizar la labor de broker internacional de forma correcta. Asimismo, vamos a conocer cuáles son los principales modelos y ejemplos de contratos internacionales dentro de la labor o dentro de lo que compete, lo que es la labor de un broker internacional. Y por último, vamos a conocer y analizar de repente algunos factores que puedan afectar eh, la labor de un broker dentro del marco de contratos internacionales, ¿no? Eh, Perfecto. Con respecto al tema, bueno, previo a ingresar al detalle ya del tema de modelos y ejemplos de contratos, siempre me gusta comenzar para darles un pequeño brief de lo que es en realidad este mundo de broker internacional y lo que necesitamos en realidad para llegar a ser, qué es lo que hoy en día una persona necesita para poder realizar de forma adecuada, ¿no?, la labor de broker internacional. Yo lo esquematizo como en realidad, tres simples pasos. Lo que necesitamos en realidad primero es definir el sector o el segmento al cual vamos a participar. Dos, necesitamos también el dominio del idioma. Y tres, necesitamos conocimientos. Tres, creo, cosas básicas que en realidad hoy en día necesitamos para poder realizar esta labor de broker internacional. ¿Por qué hablo de que necesitamos definir el sector o el segmento al que vamos a participar? Que ya sea porque hoy en día en el tema de comercio internacional pues existe, como ustedes ya deben saber, el sector pesca, el sector agrícola, el sector agro. Por ejemplo, dentro del agro está el tema, por ejemplo, tienes el tema de la fruta, las hortalizas, los granos andinos, tienes el tema de los piscos, tienes el tema, no lo sé, de las paltas. Al final, siempre es importante partir dentro de qué sector o segmento nosotros vamos a participar, qué es lo que queremos, ya sea, por ejemplo, esto puede ser definido, ya sea, por ejemplo, empatía, gustos o algunos conocimientos que nosotros podamos tener de un sector específico, ¿no? Por lo tanto, siempre es importante tomar en consideración o tener claro dónde nosotros vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos. Luego tenemos el tema del idioma. ¿Por qué el idioma es algo muy importante en la labor de un broker internacional? ¿Por qué? Porque en realidad para poder realizar de manera adecuada la gestión necesitamos como mínimo el dominio del idioma inglés avanzado, ya que nosotros, a ver, enlistemos algunas funciones de un broker internacional. Dentro de las funciones del broker se encuentra generar una cartera de clientes, ya sea a través de llamadas, emails, informaciones que podamos cruzar a través con los clientes, pero toda esa información debe estar en inglés. Por lo tanto, nosotros necesitamos al menos o como mínimo contar con un dominio de este idioma para podernos comunicar, ya sea con cualquier cliente en el extranjero. Luego, recuerden que también dentro de las funciones de un broker es ser el nexo entre el exportador y el importador. Sin embargo, para poder realizar o para poder efectivamente ser el nexo, nosotros necesitamos comunicar de manera efectiva lo que el cliente busca. Y muchos de los casos, en realidad, en la mayoría, todo lo comunican a través de inglés. Y lo ideal es que no se genere un teléfono malogrado cuando comunicamos al exportador o a nuestro proveedor, pero al final el exportador viene a ser parte de nuestro proveedor. Y la idea es que no se genere ese vacío de comunicación. Y para ello está el tema del idioma, ¿no? Luego está el tema de la realización del seguimiento de postventa. Si bien es cierto, nosotros hoy en día como brokers, dentro de las funciones que tenemos, bueno, si bien es cierto, generar la cartera de clientes, es ser el nexo, es también hacer el seguimiento y el cumplimiento de todos los que hemos cerrado. Es decir, cualquier condición que se haya cumplido, no lo sé,
pongámosle que nosotros cerramos un contenedor para despacho de enero, efectivamente, ya estemos a inicios de enero y verificar que el contenedor salga que se requiere, ¿no? Y para ello igual tenemos que comunicarnos con el proveedor y de forma también eficaz comunicar, o eficiente, perdón, comunicar al cliente del despacho a tiempo, si hay alguna postergación o algún inconveniente, y de igual forma comunicarlo, pero igual, para ello tenemos que tener el dominio del idioma. Ahora, y el tercer punto es el tema de conocimientos. Voy a volver un poco a la diapositiva anterior. ¿Por qué te hablo de conocimientos? Porque para poder en realidad realizar esta labor de broker internacional, nosotros necesitamos conocimientos teóricos. ¿Qué conocimientos en realidad teóricos necesitamos? Y qué conocimientos técnicos. Dentro de los conocimientos teóricos que necesitamos nosotros, pues se encuentra, por ejemplo, todo el detalle de lo que son, ya sea los 5 TERPs, el detalle de los fletes, el tema de los tiempos de tránsito, por ejemplo, de las navieras, conocer el ejemplo de la operatividad hoy en día de lo que es el comercio internacional. ¿Qué conocimientos técnicos necesitamos? En sí, dependiendo del producto que nosotros vayamos a ofrecer. Por ejemplo, si nosotros queremos hoy en día empezar a exportar mango, o empezar a vender mango a un cliente, no lo sé, en Estados Unidos, perfecto, ¿qué necesitamos? Conocer la campaña del mango, conocer cuáles han sido los últimos precios, conocer cuál es la ficha técnica, cuál es el BRICS adecuado del mango, cuáles son, por ejemplo, los empaques hoy en día adecuados para poder hacer la exportación, ya sea a través de embarques marítimos o a través de embarques aéreos. Todo eso es lo que embarca, ya sea tanto los conocimientos teóricos como técnicos, y es requisito indispensable para nosotros sentarnos, ya sea coger el teléfono o mandar un email con la finalidad de poder conseguir una cuenta en extranjero. Luego está la siguiente parte, que es la lista de compradores y la lista de proveedores. Cuando hablo de la lista de compradores, son los clientes. La lista de clientes y la lista de proveedores, los proveedores son los exportadores. Recuerden, por un lado tenemos nuestros clientes, que vendrían a ser los importadores, y por otro lado tenemos nuestros proveedores, que vendrían a ser los exportadores. Ahora, con respecto al tema de los clientes, y en realidad lo que yo sugiero siempre a todo aquel que quiera introducir en el ámbito del broker internacional, tanto la lista de compradores como la lista de proveedores debe ser verificada, ¿no? Existen diversas herramientas de análisis de inteligencia comercial que te permiten en realidad poder tener una certeza, al menos de cuáles, en un porcentaje, claro está, no en su totalidad, de quiénes son hoy en día las empresas que vienen importando eh, de manera frecuente con algunos exportadores. Por lo tanto, puede ser que ya sea pues usando alguna herramienta como tales como Veritrade o DataTrade, nos permitan determinar, por ejemplo, por ahí algún nombre de un importador, y por ello puede ser un cliente potencial para nosotros. Sin embargo, siempre y adecuado también, de igual forma como nosotros realizamos nuestra gestión de poder conseguir alguna cuenta en el extranjero, de igual forma nosotros verificar, o al menos tener 2 o 3 como mínimo, no lo sé, depende de lo que ustedes puedan encontrar, proveedores o exportadores que estén dispuestos a trabajar con nosotros, ¿no? Y eso lo puedes sacar a través ya sea de Sunat o también de DataTrade, que es la herramienta de ADEX, o me parece que también hay otra herramienta de inteligencia comercial que acaba de lanzar la Cámara de Comercio, que también es muy completa en realidad, y me parece que es mucho más económica. Y luego, una vez que ya tienes tu lista de compradores y tu lista de proveedores, vas en paralelo, trabajas todo el tema de lo que es el manejo de objeciones para hoy en día ya entrar en la cancha a hablar con el cliente, ¿no? El tema del speech, cómo vas a comunicar tu oferta, ver de qué manera, por ejemplo, puedas convencer de una u otra forma al cliente de que pueda tomar o que pueda trabajar contigo. Y posterior a ello, pues tienes el tema de lo que es ya la venta y el seguimiento postventa. Por lo tanto, digamos que toda esa es la pequeña estructura que deberíamos seguir para poder realizar nuestra labor de forma correcta como broker internacional, ¿no? Al momento de decirlo, en realidad parece que fuera muy fácil, pero lo más difícil en realidad es el tema del control hoy en día el cliente, ¿no? Y que sea un cliente serio, que esté dispuesto a trabajar con nosotros, y que claro, que no nos estafe, que es en realidad lo que nadie busca hoy en día, ¿no? Sí, ya está grabando. Gracias, Aldeir.
Bueno, entonces, con respecto como definición de broker internacional, siempre para mí es más fácil decir, qué es ser un broker internacional? En realidad es ser un vendedor independiente o freelance que trabaja por medio de comisiones. Es en realidad es ser un vendedor de la empresa sin formar parte de la empresa. Eh, y al final tú puedes trabajar o tú puedes ser un broker de 4, 5, 6, 7 exportadores hoy en día peruanos y trabajar con 7, 8, con los productos que tú desees. Siempre y cuando, claro está, es que tú mismo te busques tu espacio dentro de este mercado. Ojo, el mercado global o el mercado de comercio exterior es muy, pero muy grande y siempre, siempre va a haber espacio, creo yo todavía, para que un broker pueda nacer o que tú puedas realizar de forma adecuada tus labores como broker internacional, ¿no? Lo único que tienes que hacer es encontrar un cliente potencial que hoy en día pues no trabaje este exportador o tu proveedor y te permita poder trabajar de forma conjunta como broker internacional evitando cualquier tipo de cruce comercial. Yo creo que el exportador va a estar encantado de poder trabajar contigo si le presentas un cliente serio, ¿con qué? Con la misma intención de poder crecer juntos. Total, al final, la idea es que ambos ganen en este negocio. Gana el exportador porque puedes conocer un destino o un país al cual no ha llegado, por ejemplo, conoce un cliente nuevo, factura mercadería, rota mercadería o rota producto y genera una utilidad de por medio. Y bueno, y tú por toda la operación generas una comisión. Por lo tanto, es una operación de ganar-ganar. Que, entrando al tema, con respecto al tema de contratos internacionales, ¿no? ¿Qué es un contrato internacional? Un contrato internacional es un contrato que presenta puntos de conexión entre dos o más países, ¿no? Es decir, con dos o más ordenamientos jurídicos. En este caso, ¿no? Como definición general, podemos decir que un contrato internacional es un acuerdo de voluntades pactadas entre dos o más partes que tienen sus domicilios o que son domiciliadas en estados distintos o en países diferentes, ¿no? Ojo que hoy en día, con respecto al tema de lo que son los contratos, si bien es cierto, pues el contrato más usado en el tema de comercio internacional va a ser siempre el de compra-venta internacional. Existen hoy en día más de 80 modelos de contratos. No vamos a poder revisarlos todos definitivamente en esta clase de una hora. Sin embargo, vamos a revisar y les voy a presentar los modelos y también algunos ejemplos reales de los principales contratos que se pueden presentar. No siempre es cierto que, por ejemplo, los modelos, y yo siempre igual aconsejo de que los modelos que uno les pueda presentar no es que apliquen solamente un copy-paste y solamente coloquen sus datos. No, es un punto de partida, es un punto de referencia. Lo que ustedes tienen que hacer es revisar eso y adecuar a la realidad de ustedes, a la realidad que puedan tener con, no lo sé, el exportador con quien quieran trabajar o con el cliente que deseen hacer. Un contrato va a variar, incluso puede cambiar por cada cliente, dependiendo de los requerimientos del cliente también. El modelo es como tal, y lo vuelvo a decir, es un modelo, no es que así tiene que ser el contrato sí o sí, es un punto de partida que tiene que ir como referencia y que siempre se aconseja que se adecue en base a la realidad que ustedes tienen hoy en día. Y además que por último también pase una revisión por alguien del departamento legal, que efectivamente corrobore y que no existan vacíos para que no se perjudiquen ustedes principalmente, ¿no? En esta operación. ¿Cuáles son las principales características de un contrato internacional? ¿No? Es de libre consentimiento prestado por las partes, en este caso. Tú firmas, o ambas partes firman en realidad es porque quieren firmar, ¿no? Porque están de acuerdo, porque han llegado a un punto donde tanto lo ofrecido como lo que hoy en día buscan es aceptado, convergen y firman. Por lo tanto, es de libre consentimiento. La creación, modificación o extinción de una relación
o negocio jurídico, ¿no? Es una relación protegida por el derecho, por las leyes, usos y costumbres aplicados. Claro está, porque incluso dentro de, por ejemplo, dentro de un contrato de compra y venta, un contrato completo de marco conceptual, te indica incluso bajo qué leyes o si existiera, por ejemplo, algún tipo de conflicto, lo puedes hacer mediante lo que es juicio o arbitraje. Tienes esas dos opciones. Por lo tanto, es bastante completo un contrato de compra y venta, ¿no? Busca la realización de una transacción internacional de carácter económico, patrimonial, con ánimo de lucro, en un marco internacional de tráfico en masa o con carácter habitual, ¿no? Por lo tanto, digamos que esas son las principales características que puede tener un contrato global, así, global o de marco conceptual e internacional, y vamos a proceder a ver cuáles son los elementos esenciales de un contrato. Tenemos hoy en día 3 puntos importantes para lo que es el tema de los contratos. Son los elementos personales, los elementos formales y los elementos reales. Dentro de los elementos personales tenemos el tema de que, bueno, se trata de partes o de personas físicas, ¿no?, que intervienen en la relación contractual, ya sea un exportador y el importador. Tenemos el tema de los elementos formales, ¿no? No existe ninguna obligatoriedad en cuanto a la forma de los contratos internacionales, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que no existe en realidad ningún marco, ningún modelo que indique que de esa manera se tiene que hacer el contrato. Al final, el contrato uno puede modificarlo y si es aceptado por ambas partes, procede a hacer un contrato. Los elementos reales son los bienes o servicios que se pueden intercambiar por las partes. Es el objeto del contrato, serán cosas o servicios dependiendo de lo que las dos partes se acuerden y que estén dentro del comercio de los hombres y que sean posibles, lícitos y determinados. Por lo tanto, tenemos esos 3 principales elementos que van a formar parte de todos los contratos que nosotros podamos ir revisando en esta hora, ¿no? ¿Cuál es la función de un contrato internacional? La función de un contrato internacional consiste en fijar los derechos y las obligaciones que corresponden a cada una de las partes a las que se refiere. Este actuará como método de previsión y cobertura de riesgos, evitando así posteriores complicaciones que pueden hacer o que pueden peligrar la debida ejecución de la relación comercial. Ojo, y es bastante importante que puedan considerar eh, tú puedes, tú puedes hoy en día firmar, en realidad, un contrato de intermediación internacional como agente comercial o como broker internacional. Puedes firmar incluso un contrato de compra-venta internacional, pero en base a la experiencia les comento, ¿no?, que si no existe confianza entre ambas partes, o si no se crea un vínculo de confianza, y si la persona tiene la intención, en realidad, de hacer o de perjudicar a la otra, lo va a hacer. Eso denlo por hecho, en realidad. Va a haber la manera de cómo hacerlo. Por lo tanto, siempre es importante saber escoger, en realidad, por un lado, nuestro brazo derecho, que es el tema de proveedores, es decir, los exportadores, con qué exportadores vamos a trabajar. Y por otro lado, es también saber escoger a los clientes con los que en realidad queremos trabajar. No por el hecho de que hoy en día podemos encontrar un cliente, de repente las estadísticas te indica que sea un buen pagador, por ejemplo, y que al final te perjudique o perjudica la operación que puedas hacer. Cierras un contenedor con un crédito aceptado por parte del exportador a 15 días de fecha de vele o a 30 días de fecha de vele, llegan los 60, llegan los 90 y el cliente no paga. Pero, ¿qué pasa? Tú dices, oye, pero si este importador estaba en los registros, estaba en las estadísticas, efectivamente compra. Sí, perfecto, compra, lleva volumen, lo que tú quieras, pero tiene problemas de pago. Y eso es un tema que no lo puedes en realidad de repente ver de forma rápida. Tendrías que hacer un análisis o ver, o para eso tendrías que triangular antes de cerrar un contrato, cómo está el récord del cliente, si efectivamente paga a tiempo, si no tiene problemas de liquidez y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, y hay casos en realidad que pasan, en realidad, tú cierras un contrato de compra y venta o te envían una orden de compra y al final el cliente te dice, pues mira, me equivoqué o ya cerré con otro proveedor o simplemente ya no lo quiero y te deja en el aire. Por lo tanto, siempre es importante también escoger o empezar también a indagar de forma detallada, de forma minuciosa,
con quién debemos de trabajar, cómo es que debemos trabajar, quién es el cliente, tiene algún tipo de récord, ya sea financiero o algún tipo de reputación en el mercado, siempre es importante. Y si es que no hay si no se crea ese vínculo de confianza, y pueden suceder muchas cosas en el camino y pueden perjudicarse a la operación. Y hay casos que en realidad sucede, que muchas veces un cliente te envía una orden de compra, bueno, que se los voy a explicar en realidad un poco más adelante, o un contrato, y al final después cancelar el contrato. Y el cliente dice, bueno, pues demándame. Y te quedas con la mercadería, te puedes quedar con la mercadería lista, y si no tienes de repente todo detallado, todo estructurado, al final vas a perder más dinero yéndote a juicio que de repente esforzándote para poder colocar la mercadería a otro cliente. ¿Cuál es la importancia ¿no? del contrato en el ámbito internacional? Bueno, más que todo va para lo que les comentaba, ¿no? El contrato, tanto interno como internacional, define el contenido y el alcance de las obligaciones y derechos que corresponden a las partes, ¿no? Es el instrumento de gestión de tal operación que define la prestación que deberán realizarse las obligadas para ello y los derechos en los cuales, de los que se podrán prevalecer. Por el contrato, porque si bien es cierto, define las obligaciones que va a tener cada parte en base a cada incoterm, incluso que tú, de la operación que tú puedas cerrar, también dan respaldo a no solamente a los correos o las aceptaciones que tú puedas tener, ya sea llamadas, mensajes de texto, WhatsApp o Skype o lo que fuese, ¿no? Ya es algo más normal y que tiene sustento y que incluso tú puedes reclamar. Sin embargo, es bastante tedioso llegar a ese punto, ¿no? Y sería muy lamentable que tú firmes un contrato, que encuentres un cliente y al final el cliente te cancele el contrato. Sería lo peor que a uno le pueda pasar. Modelos de contratos internacionales. Como les comenté al inicio de la presentación, hoy en día existen alrededor de 80 modelos diferentes de contratos internacionales. Acá les estoy listando en realidad algunos de los más importantes. No vamos a poder ver todos definitivamente, porque son bien extensos y bien largos. Sin embargo, vamos a revisar los más importantes. Y claro, les voy a brindar, no los tengo colgados acá los modelos, se los voy a compartir compartiendo mi pantalla para poderles enseñar los modelos, pero los voy a colgar en la clase para que ustedes puedan descargar de ahí los modelos de contratos, ¿no? Y también les voy a indicar dónde pueden obtener incluso la ruta para que puedan obtener estos modelos si quieren de repente indagar más, algún detalle, porque al final una hora es bastante corta para poder revisar todo esto a detalle, ¿no? Bueno, tenemos el tema del contrato de compra y venta internacional, que es el modelo de contrato el más usado en el tipo de operaciones, en este tipo de operaciones internacionales. Luego tenemos el contrato de intermediación, que es el contrato que firma el broker internacional. ¿Con quién firma el contrato? A ver, les hago una pregunta. ¿Con quién firma el contrato del broker internacional? ¿Lo firma con el exportador o lo firma con el importador? ¿No? Siempre es bueno tener claro en realidad nosotros con quién realizamos el vínculo como broker internacionales. Nosotros como broker internacionales siempre vamos a firmar un contrato de intermediación o de gestión internacional con el exportador. Por lo tanto, por eso es la importancia de poder tener al menos unos 2 o 3 proveedores o 2 proveedores como mínimo, o 2 exportadores que nos permitan en realidad crecer, no solamente, por ejemplo, ofertar, no sé, un producto, espárrago. Trabajas con unos proveedores espárrago y con el otro puedes trabajar las alchofas, los pimientos, el mango, la quinoa, la chía, lo que fuese. Sin embargo, todos los contratos de intermediación, todos se firman con los exportadores. ¿No? Tienes el contrato de distribución, un contrato de agencia, un contrato de franquicia, un contrato de joint venture, un contrato de representación comercial, un contrato de intención de compra internacional, y vamos a revisar de repente por ahí unos contratos más.
¿no? El contrato de intermediación, que es el contrato que hoy en día todo broker firma, ¿no? Es el documento creado entre el exportador, importador y broker internacional donde se define qué es lo que se define, el vínculo entre ambas partes. ¿Por qué yo en este caso coloco también importado? Porque suele suceder en algunos casos, no siempre, de repente en un 10% o un 15%, donde el broker en realidad gestiona eh, o realiza, o recibe las comisiones por realizar la labor inversa que hoy en día, por ejemplo, un broker de forma natural hace. ¿Qué es lo que hace el broker hoy en día? Un broker en una operación normal crea una alianza con un exportador y presenta a un cliente. Por lo tanto, el broker firma un contrato con el exportador y recibe una comisión por la venta facturada o por la venta realizada. Hasta ahí todo claro. Sin embargo, hay casos en los cuales, y eso se da muy por lo general con países de Europa, donde importadores tienen la necesidad, o hay hoy en día una tendencia, de que las compras se realicen cada vez más desde origen, es decir, buscando la fuente en realidad de origen del producto que ellos compran. Si estamos hablando de la quinoa, por ejemplo, o si hablamos, sí, si hablemos de la quinoa, y hablemos de un país escandinavo, por ejemplo, llamémosle Finlandia o llamémosle Suecia o algún otro país. Existe una empresa que hoy en día está buscando, por ejemplo, proveedores peruanos y exportadores peruanos o exportadores bolivianos, porque la quinoa sabemos que se siembra principalmente en Perú y en Bolivia, ¿no? Los dos son los países más, por decirlo, los dos primeros países exportadores más grandes del mundo, o productores y exportadores más grandes del mundo de ese producto, y están tratando de buscar exportadores. Sin embargo, no se toman, o no toman, no sé, no realizan de repente un viaje, o no quieren realizarlo, y de repente están buscando la forma de cómo conseguir contactos, pero no lo consiguen. Por lo tanto, ustedes se presentan a la empresa y le dicen, perfecto, yo te voy a conseguir dos o tres, o yo te consigo la empresa que tú necesitas, tú vas a comprar, pero yo por presentarte al cliente, perdón, a tu proveedor, yo te voy a cobrar una comisión. Y la comisión del valor, o del valor que quieras comprar, no sé, de lo que estés comprando, me pagarás un porcentaje, me pagarás un dólar por el kilo, o 30 centavos, lo que fuese, lo que tú corriste. El importador acepta y automáticamente ustedes crean también un contrato de intermediación, pero no con el exportador, lo crean con el importador. Y ustedes se vuelven los ojos del cliente en origen. Esa es otra forma de cómo gestionar la labor de un broker también, ¿no? Es un poco, es una situación al revés, por así decirlo, pero tengo casos y tengo amistades que han realizado eso y en realidad les va muy bien. Créanme, una vez que tú le ganas la confianza al cliente, tienes la puerta abierta para trabajar X productos en realidad y te puede ir muy bien, ¿no? Bueno, en el contrato de intermediación, como les comentaba, lo puedes hacer entre el exportador, el importador y el broker, la labor y en los cuales se define la labor que realiza por parte del exportador, importador, broker, y que genera una comisión de por medio. Ya puede ser fija o puede ser variable, como les había comentado. Ahora, dentro del contrato de intermediación existen algunos elementos del contrato, ¿no? Como por ejemplo el detalle del cliente, el nombre del broker, el documento de identidad, la duración y término del contrato, la independencia del agente, donde va a poder trabajar, el tema luego está el tema del territorio, por ejemplo, en qué países o a qué clientes puede trabajar de forma libre, con la finalidad de, por ejemplo, de no generar algún tipo de cruce comercial, que es lo más importante en este tipo de operaciones. ¿Qué significa o de repente, no sé si conocen el término, ¿no? Cruce comercial? Es decir, es no pisarte los pies, es como dicen, no pisarte los pies, es decir, tocar clientes que hoy en día el exportador no trabaja.
Por lo tanto, de esta manera ambos puedan ganar. ¿Qué pasa si tú le tocas la puerta a uno de los clientes actuales que tiene el exportador? Definitivamente, para empezar, vas a quedar pésimo y número dos, obvio que el exportador te va a decir, no me generas ningún valor, no sé por qué tengo que trabajar contigo. La idea es que tú le presentes clientes nuevos. Por eso es el término sin generar cruces comerciales, ¿no? Con su cartera de clientes actuales que pueda tener el exportador. Está la obligación de la gente, la obligación de la principal. Bueno, acá le coloco principal, pero es el exportador en este caso, ¿no? La remuneración del agente o del broker, que puede ser un porcentaje o un monto determinado, como broker internacional, por una categoría determinada. ¿Cómo nosotros determinamos que, por ejemplo, cuál va a ser nuestra remuneración? Nosotros, en realidad, ya eso es un tema de conocimiento de mercado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, llamémosle conservas, en una conserva tú puedes ganar entre un 2, 3, 4 o 1%, dependiendo, por ejemplo, del volumen y dependiendo también del producto, ¿no? Al final, por ejemplo, en el tema de pagos, la comisión varía entre 1 a 3%. Si es un tema del cachafa, puede variar de 2 a 3, pero es un tema ya de cómo tú vayas conociendo hoy en día el mercado. No es porque yo quiero ser broker y voy a ganar el 10%, voy a ganar un overprice y lo voy a hacer. Pero en verdad lo puedes hacer, no, sino tus opciones van a ser muy reducidas. Tienes que hoy en día trabajar bajo lo que están dispuestos también a pagar y lo que se paga en el mercado, ¿no? No tratar de generar una comisión como broker súper inflada y al final no puedas generar, no se pueda concretar la venta porque tu comisión es muy alta y al final el precio final que recibe el importador o el cliente es muy alto y por lo tanto no se confirma el negocio. Y al final ni el exportador gana ni tú ganas, porque hoy en día el broker en realidad recibe su comisión una vez que el cliente paga, no cuando el contrato está realizado. Ojo, el broker recibe la comisión una vez que el cliente paga, es decir, al final de la operación. El exportador no tiene por qué pagar, el exportador va a pagar cuando recibe la plata del importador y luego le retorna la utilidad o lo pactado al broker internacional, ¿no? Las formas de pago de las comisiones, las causas de resolución. Y bueno, en el tema de las causas de resolución era lo que les comentaba, ¿no? Tenemos dos formas de cómo hacerlo, ya sea por arbitraje o ya sea de modo a juicio. Ya es un tema que ustedes deberían definir, en cuál de los dos se sienten más a gusto para poder, ante cualquier eventualidad, ¿no? Ojo, es un tema ya de ustedes, tendrán que evaluarlo, ¿no? Y la legislación aplicable, ¿no? Por lo tanto, todos esos son los puntos de un contrato internacional. Voy a compartirles mi pantalla para enseñarles el modelo completo que tengo de lo que es el contrato de intermediación, porque en realidad lo que tengo acá y que presento en la diapositiva 17 solamente es una carita, en realidad, de todo el modelo completo. Deme un segundo, por favor, deme un segundo para poder compartir mi pantalla. Un minuto, por favor. Este es el contrato de agencia internacional o de agente internacional, es decir, este es el contrato. ¿Sí me logran escuchar? Disculpen, ¿me logran escuchar? Ok, perfecto. Este es el contrato de agente comercial o de broker internacional. Eh, eh, este es un modelo, claro está, o es un modelo elaborado dentro de la Cámara Española. Incluso que en este modelo te detallan, por ejemplo, es bien completo y es uno de los que en realidad siempre recomiendo que ustedes puedan tomar como referencia para poder firmar o para poder eh, generar su primer contrato como broker internacional con una exportadora, ¿no? Del producto que ustedes quieran comercializar. Acá incluso te indica los objetivos, te indica incluso cuáles son las normas. Si bien es cierto, en algunos casos son ligados al tema de la norma española, por eso es que les comentaba de que el tema de modelos es un punto referente y que también debe ser revisado por alguien del departamento legal,
porque si bien es cierto, esto va a ser modificado a nuestra realidad, también hay algunos puntos que entiendo que no aplican, porque no es la ley de España, es la ley peruana, ¿no? Ahora, este es el modelo en sí, este es el detalle. Lo bueno de este tipo de modelos que se presentan es que, es que te brinda, es como si te brinda un checklist de todos los puntos que tú tienes que colocar y que tú tienes que efectivamente detallar para que tú puedas tener este contrato de agente comercial. Ahora, por ejemplo, acá te dice, este es el modelo, te dice reunidos, tal, de una parte la mercantil, adelante el principal. ¿A quién llamamos el principal? El principal es el exportador, en este caso, ¿no? Con domicilio tal, tal, CIF, en este caso no es CIF, sino es RUC, tal número, interviene en su nombre en representación de tal, 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 y luego de otra parte, en adelante la gente, y vendrían a ser ustedes, ¿no? Con el domicilio igual el DNI, y empiezan a detallar todos los puntos que quieran detallar en base al producto que ustedes piensan comercializar, ¿no? Por ejemplo, dice que el principal fabrica y distribuye, comercializa máquinas y piezas de repuesto, en este caso puede ser espárragos, mango, lo que fuese, no sé, pulpo congelado, el producto que ustedes deseen comercializar y que el exportador, por supuesto, haga, y utilizaba por ejemplo la fabricación de, y colocan el producto, ¿no? Luego está que el principal desea promover la venta de productos, conforme se va leyendo el contrato, ustedes van a poderse dar cuenta que efectivamente es acá donde el exportador los reconoce a ustedes como brokers o como un vendedor independiente, y que la labor la labor de ustedes va a ser, si bien es cierto, es brindar al cliente, ser el nexo entre el exportador y entre ellos y el cliente, y que ustedes van a percibir una comisión por realizar esa labor, ¿no? Y eso está más abajo. Como les comentaba, estaba el tema de la independencia de la gente, donde va a trabajar, por ejemplo, en el tema de territorios, ¿no? Es el tema de los países que ustedes pueden elaborar sin ningún problema, en general, tipo de conflicto comercial. Muchas veces el territorio, por ejemplo, no se detalla, por ejemplo, sí, en el país, por ejemplo, Estados Unidos, y si el cliente ya tiene 5 clientes hoy en día, los cuales ya tienen, se detalla, exceptuando tales clientes, tal, que son los clientes que, por ejemplo, hoy en día el exportador tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a poder ustedes tocar a ese cliente y que van a poder trabajar con los demás. Al final va a depender de cuán ustedes en realidad negocien, cuán beneficiosa sea la negociación que puedan tener con el exportador, y que, claro, recuerden que esto tiene que ser aceptado por ambas partes. Ustedes pueden colocar un super contrato, pero si el exportador se rechaza y al final lo modifica, ustedes van a tener que llegar a un punto intermedio en los cuales ambos puedan aceptar el contrato y de esta manera poder entablar esta relación comercial. Ahora, con respecto al tema de las obligaciones de la gente, acá también está detallado. Asimismo, está el tema de las obligaciones del principal, que vendría a ser las obligaciones del exportador, ¿no? Por otro lado, acá está el tema de la remuneración por parte de ustedes. Acá es donde efectivamente ustedes pueden detallar si lo que ustedes van a cobrar es un tema, por ejemplo, fijo, o puede ser un tema variable, ¿no? Eso va a depender de lo que ustedes puedan pactar con el exportador. Y claro, como les comentaba, va a depender también de cuán ustedes conozcan conozcan el tema del producto, conozcan el tema de lo que está dispuesto a pagar, de lo que paga, por ejemplo, el mercado para un broker internacional en un determinado producto, ya sea, por ejemplo, fresco, ya sea congelado, ya sea en conserva, lo que fuese. Y si la comisión puede ser fija o puede ser variable, al final va a depender también de lo que ustedes puedan conocer dentro del mercado, ¿no? A los efectos de la facultad anteriormente referida, pueden tener la consideración de grandes clientes estratégicos, aquellas empresas que tengan una facturación superior a los A. Al final, todo es un tema que ustedes puedan realizar de forma tranquila. Y como les repito, esto es un modelo que al final puede ser un punto de partida para que ustedes creen su propio contrato.
trata en base a sus necesidades, ¿no? La forma de pago de comisiones. Y es un tema, por ejemplo, acá se detalla, pues, si va a ser a través de una transferencia bancaria, una transferencia interbancaria, con, no sé, presentando, y acá también, por ejemplo, se estipula, las comisiones se pagan de acuerdo, una vez que el cliente pague, ok, perfecto, pero tiene que presentar el broker una factura, o un comprobante, un recibo por honorario, lo que fuese, y los números de cuenta se van detallados no sé, va detallado a ustedes o el otro beneficiario, lo que ustedes coloquen en realidad, todos los puntos se van colocando dentro del contrato, ¿no? La totalidad del contrato, la duración, si este es un contrato únicamente por un año, que puede ser renovable cada año, cada 2 años, cada 3 años. Mi consejo siempre es el siguiente, siempre por lo general, como mínimo firme un contrato con un exportador como mínimo por 2 años y que sea renovable de forma anual, posterior a ello. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan hoy en día? Y eso es un tema de consejo en realidad para ustedes. ¿Qué es lo que busca hoy en día las empresas exportadoras? Por lo general, si bien es cierto, pues, tratan de si les toca corto un broker y ese broker tiene bajo la manga un cliente, no lo sé, un destino que nunca ha llegado a ser exportador, créanme que el exportador en un inicio va a estar muy feliz de trabajar con ustedes. Sin embargo, al año, a los 2 años, el exportador va a tratar o ver la manera, bueno, no te digo que eso es lo que siempre pasa, sino que suele pasar, de quitar a ustedes del mapa, de trabajar de forma directa con el importador o con el cliente. ¿Por qué? Porque ellos también, a la medida conforme el negocio va siendo cada vez más competitivo, tratan de optimizar sus costos, y la mejor forma de hacerlo, y si hay un broker de camino, es sacar al broker, ya que se puede pagar, ya que esa utilidad que se paga al broker, 3-4% puede ir directamente a la empresa. Por lo tanto, es importante, y en realidad es por eso es que yo les indico que deben de firmar un contrato, no solamente se queden con el correo, sí, mira, yo te presento al cliente, estos son los datos del cliente y este es el negocio cerrado, y comencemos a trabajar. No, no hagamos eso, señores. Presentemos un cliente, sí, perfecto, pero preséntale también el contrato de intermediación comercial al exportador y dile que quieres trabajar de una forma seria. Preséntate como una persona que efectivamente conoce el tema y que quiere hacer las cosas de forma bien, quieres hacer las cosas de forma correcta. Puedes trabajar un contrato de intermediación por un año, puedes trabajarlo por 2 años, como fuese. La idea es que tú llegues a un acuerdo mutuo con el exportador y que al final tu cartera se respete. Ojo, el exportador puede tratar de puentearte, o sea, lo puede hacer y nadie dice que no lo va a poder hacer. Sin embargo, va a depender mucho también de cuál sea tu relación con el cliente. Recuerden, por favor, que es tu cliente. La cartera es tu cartera, no es la cartera del exportador. Por lo tanto, si ustedes tienen una cartera fidelizada, va a ser mucho más difícil que el exportador los puentee, ¿no? Y claro, si ustedes tienen un contrato que lo respalda, va a ser mucho más difícil, porque el contrato aplica bajo leyes peruanas y ustedes son peruanos. Pueden tranquilamente, es más difícil demandar a alguien que se encuentra en el extranjero que se rige bajo otras leyes que demandar a alguien que se encuentra acá en Perú. Tengan en consideración eso, ¿no? No les estoy diciendo que peleen con los exportadores, al contrario, traten de ver, y eso es un tema también de ver qué proveedor es un proveedor serio, qué proveedor es un proveedor confiable, qué proveedor es un proveedor transparente, qué proveedor respeta sus acuerdos comerciales. Son puntos básicos que ustedes deberían de tomar en consideración si quieren introducirse en este mundo de broker internacional. No solamente basta con poder conseguir un cliente, sino también es muy importante el poder tener un adecuado partner en el tema de producción, en el tema de exportación, de la producción de sí del producto. Si ustedes tienen un buen partner, consiguen un muy buen socio estratégico en el tema de producción, la cosa va a caminar sola, señores, va a caminar sola en realidad. Si el producto es bueno, basta que un cliente pueda hacer una primera operación en un país nuevo
y créanme que solo van a llegar las nuevas cuentas en realidad. Es un tema de confiar en el producto también, ¿no? Por lo tanto, bueno, está el tema de las causas de resolución, como les comentaba, acá pueden ser judiciales, puedes ir a juicio o puedes tenerlo al final, ¿no? Es un tema que ustedes escojan. Acá dice la legislación aplicable, que en este caso sería la peruana, y pones acá la mercantil, que vendría a ser en este caso el exportador y ustedes, ¿no? Y ese sería el modelo de contrato de intermediación comercial. Es un modelo en realidad bastante completo, donde te especifica todos los puntos que prácticamente se los he resumido anteriormente. Sin embargo, es una carta muy importante para ustedes de respaldo, ¿no? Versus las operaciones que queramos hacer. Denme un segundo, por favor. Luego está el contrato de compra-venta internacional, que está por acá. Este contrato de compra-venta internacional, igual, de la misma forma, tiene sus objetivos, ¿no? Tiene sus detalles, tiene sus normas, ¿no? Y tiene también todo el esquema o el detalle de lo que involucra en realidad el contrato de venta, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, la transmisión de la propiedad, la obligación de entregar los documentos, de cómo va a ser el tema de los documentos, la obligación de pagar el precio. Todos los detalles están acá estipulados y, como les repito, esto es como un checklist, lo inicial al contrato, o es decir, todo lo que forma parte de este documento es como si fuera un checklist de todo lo que debe de tener el contrato y que al final debería estar estipulado en el ejemplo que nos dan, en el modelo, ¿no? Por ejemplo, acá te dicen, de una parte el vendedor, ¿quién es el vendedor? El exportador. De otra parte el comprador, en este caso es el cliente, el importador, manifiestan tal, la cláusula primera, qué productos van a comprar, a qué precio lo van a comprar, bajo qué Incoterm lo van a comprar. Luego está el tema del tema de la garantía, del tema, por ejemplo, si el Incoterm, ustedes saben, conforme tú cierras un Incoterm, ya sea FOB, CFR o CIF, va a depender mucho también sobre el tema de hasta dónde uno es responsable como exportador, ¿no? O como parte de responsable de exportador si fuera a pasar algún problema, ¿no? Luego está el tema del precio, el detalle de las cantidades que se están cerrando, y están todas las partes en realidad de lo que vendría a ser un contrato internacional, que creo que todavía no se los he explicado y me parece que solamente he ido de frente al ejemplo. A ver, denme un segundo, voy a ver si hemos llevado esa diapositiva. No, mira, acá está. El contrato de compra y venta es un documento elaborado por el exportador para concretar una venta con algún cliente en el extranjero. Es un documento que debe ser firmado por ambos representantes legales de ambos lados, ¿no? Y eso es importante porque al final, frente a cualquier problema, ustedes puedan por tener el sustento de que esto fue firmado por digamos, las cabezas o por el representante de ambas empresas, ¿no? Y es un documento que sirve de sustento frente a incumplimientos, como les había comentado. Sin embargo, eso no quiere decir que un cliente te firme un contrato, al final te lo cancela, también lo puede hacer, al final es un poco complicado. Contrato de compra-venta es, bueno, las partes del contrato, como les había comentado hace un momento, está el detalle del importador, el detalle del producto vendido, el nombre, la calidad, la cantidad, el precio, la fecha de embarque, cuándo se va a embarcar. Luego tenemos el tema de la conformación de la mercadería, en la forma del empaque en que era cargada la mercadería, el destino en el cual, el puerto de destino en el cual se va a enviar el pedido. Puede ser puerto de destino, puede ser el almacén determinado en una ciudad, porque puedes firmar un contrato de EDP, que es puesto allá en el almacén del cliente. O sea, va a depender mucho del Incoterm que tú cierres. El detalle del tema del precio, las condiciones y los plazos de pago y los documentos que involucran la venta, ¿no?
y las condiciones especiales de ser requeridas. Todos esos son los puntos que forman parte dentro de un contrato de compra y venta. Acá les muestro, por ejemplo, un ejemplo del contrato de compra y venta. Ese es un contrato que firmé hace poco, bueno, el año pasado, no tan reciente, pero si se pueden dar cuenta, comparado al modelo que, que les estaba presentando, el modelo es un contrato de compra y venta de marco conceptual, donde te detalla todas las cláusulas, donde tú, por ejemplo, pues detallas, por ejemplo, algún problema, algún inconveniente, si, por ejemplo, muchas veces incluso los clientes demandan que tú tengas un seguro de, no sé, de $500,000, de $100,000, de $200,000, frente a cualquier inconveniente. Acá no, te dice un contrato simplemente de contrato de venta, ¿no? Mucho más resumido, donde es bastante conciso y te indica en realidad, por ejemplo, el nombre del cliente, el nombre del vendedor, qué producto has vendido, qué cantidad has vendido, a qué precio has vendido, en qué empaque has vendido, cuándo se debe embarcar, cuáles son las condiciones de pago, cuál es el detalle del banco, cómo es el tema del seguro y los documentos que involucran, y el tema de condiciones especiales y cláusulas de repente de fuerza mayor, que siempre van con, bueno, en este caso, como nosotros, o en mi caso, yo estoy sumergido en un tema de agro, dependo mucho y soy muy susceptible al tema, por ejemplo, de desastres naturales o de fenómenos del niño o de la niña, que pueden afectar, por ejemplo, la cosecha o el producto o la disponibilidad del producto, y que pueden perjudicar de manera muy fuerte en un contrato que se pueda cerrar a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, este es un ejemplo de un contrato de compra y venta donde hemos detallado todos los elementos que hace poco les he comentado, y sin embargo tenemos acá por el otro lado, ahorita voy a volver a compartir mi pantalla para mostrarles el otro tipo de modelo, que es el modelo de un contrato de compra y venta, pero ya de un marco conceptual, un marco genérico, donde te detalla también todos los puntos. Sin embargo, a ver, casi ya no va de repente tan resumido, sino va más detallado. Esto tiene mucho más peso, por ejemplo, que el contrato que les acabo de presentar, ¿no? Porque acá sí va, si bien es cierto, ambos contratos van firmados por ambas partes, pero acá sí hay mayor detalle de todas las cláusulas, incluso, por ejemplo, acá en la cláusula novena, que es una cláusula importante, es la cláusula que les comentaba sobre el tema de los desacuerdos, ¿no? De decidir, por ejemplo, si tienes algún desacuerdo con el cliente, lo puedes hacer, como he comentado, mediante juicio, mediante arbitraje. Acá las partes de común acuerdo deciden someter sus controversias a la competencia de los juzgados y tribunales del país por supuesto, a nosotros nos va a convenir que acá sea Perú. Sin embargo, el cliente, por ejemplo, que esté en Europa, no sé, si el cliente es de España, va a decir España. Si el cliente o es francés, va a decir Francia. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros? Nos conviene, por supuesto, para ser unilaterales, ir de repente no al mismo país del cliente, sino podría ser Suiza, ¿no? Donde está, bueno, uno de los jugados más importantes, sin embargo, es mucho más caro. Podríamos de repente, por ejemplo, tomar como referencia un país más cercano. Podría ser Costa Rica, podría ser, no lo sé, algún otro país donde en realidad el llegar a un desacuerdo si, por ejemplo, nosotros debemos ir a juicio, donde sea menos costoso el tema. Y si es arbitraje, por ejemplo, acá podemos tocar en el tema, por ejemplo, de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene una sala de arbitraje. Acá la ponemos Cámara de Comercio de Lima, Perú, ¿no? Al final como repito, este es un modelo y el modelo se puede adecuar en base a nuestra realidad, y pueden presentar y pueden dar diferentes formas. Y bueno, y acá también, claro, al final ambos tienen que firmar por los representantes, y este es el modelo de contrato de compra-venta. Luego está el detalle de lo que es una factura pro forma. Ahora, la factura pro forma, señores, no necesariamente es un contrato.
Recuerden que nosotros cruzamos, primero está el tema de el acercamiento al cliente, luego viene el cruce de las cotizaciones o las negociaciones, por así decirlo. Dentro de las negociaciones, cuando de repente el cliente te indica, oye, ya, perfecto, te acepto el precio, envíame tu factura pro forma. Le envío la factura pro forma, el cliente la firma y ojo, no necesariamente una factura pro forma es un contrato, por si acaso. Es un paso previo al contrato. Y tengo la factura pro forma. ¿Qué es en realidad la factura pro forma? La factura pro forma es el resumen de todo el acuerdo que tú estás llegando con el cliente, pero no llega a ser un contrato. Simplemente es algo más formal que un correo, por así decirlo. Y que no tiene peso sobre algún que no puedes reclamar en realidad. Ya, igual la orden de compra. La orden de compra es un documento enviado, es al revés. La factura pro forma por lo general es enviada por parte del exportador al cliente y la orden de compra es enviada por parte del importador al exportador. Es un documento enviado por el comprador a manera de contrato, documento donde indica el compromiso del exportador en el cumplimiento de un producto determinado. Ahora, le llamamos pues, orden de compra o PO, ¿no? O es el Purchase Order. Sin embargo, este documento por lo general, y se aplica más que todo a clientes, ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Este es un cliente, por ejemplo, de Canadá, donde para ellos es en realidad más común enviar únicamente la orden de compra o el PO y automáticamente ya es para ellos un contrato, ¿no? Independientemente, y mi consejo está, ok, si el cliente les envía un PO, señores, igual hagan su contrato. No por el hecho de que el cliente ya les envió el PO, ya es algo ya, que es algo sacramentado, saneado y ya está listo, ya hicieron la venta y solamente tienen que preparar la materia. No, señores, por favor, hagan su contrato. Mientras más documentos ustedes tengan y que el contrato también esté firmado por el cliente. Sé que algunos clientes son especiales, sé que algunos clientes de repente no van a querer firmar, que únicamente para ellos, como dicen, no, para mí es suficiente enviarte la orden de compra y solamente te van a pedir que tú firmes el PO, la orden de compra. Puedes firmar el PO y todo lo demás, pero hagan entender que por un tema de procedimiento interno, por un tema de procedimiento de documentos, necesitan que el cliente también firme el contrato. Pero al final el contrato va a ser lo mismo, va a replicar todo lo que dice la orden de compra. Sin embargo, por ejemplo, la orden de compra viene, por ejemplo, siempre igual el contrato por lo general viene membretado. El ejemplo que les presenté, lo demás, igual acá, sino que lo he borrado, claro está, por un tema de no entregar la información de un cliente, ¿no? Viene membretado, viene con el detalle del cliente, quién es el comprador, incluso te detalla tiene un número de orden de compra detallado, cuándo fue emitido la orden de compra, tiene las condiciones de pago, tiene los Incoterms en los cuales se ha cerrado, la fecha en la cual debería llegar la mercadería, tiene el detalle total de bolsas, tiene el precio, tiene el producto, tiene todo en realidad, incluso algún requerimiento especial o algún requerimiento puntual, también lo detalla ahí, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, si nosotros comparamos versus al contrato que les enseñé anteriormente, tiene casi todos los elementos en realidad del contrato de compra y venta, sino que es bajo la estructura del cliente. Sin embargo, mi consejo es siempre, si el cliente les envía un PO, perfecto, y es una confirmación, si es una confirmación de compra, efectivamente, para eso sirve el orden de compra, ustedes, por favor, emitan su contrato y hagan que el cliente lo firme, ¿no? Y bueno, en este caso el PIO tenía 2 hojas y en las cuales acá en la segunda hoja te detalla pues nada más únicamente cuál es el valor total del PIO y que por supuesto va firmado por un representante, ¿no? Y en este caso acá te indica el nombre y va la firma y que te piden que lo firmes igual. Ahora, como último punto, ya para terminar en realidad, yo siempre les aconsejo también, señores, en realidad les presento acá un diagrama del diagrama de funcionamiento de cadenas de distribución, pero es con la finalidad de que ustedes puedan tomar en cuenta, ustedes también sepan dónde se ubica su cliente. Mientras más ustedes conozcan de su cliente, mejor va a poder ser
la forma en la cual ustedes pueden negociar y el precio al que pueden llegar. Es muy diferente el poder negociar con una cadena de supermercados extranjera que negociar con un importador o un distribuidor. La cadena de supermercado en realidad es el cliente final del importador o del distribuidor. Por lo tanto, deberían poder aplicarle un mayor precio. Por supuesto, claro está que también la cadena muchas veces te piden algún, así como acá en el mercado nacional, te piden, por ejemplo, un porcentaje de rebate, un porcentaje de marketing. Sin embargo, puedas tener un mejor precio, pues ustedes mismos pueden sacarle un mayor precio en el tema de las comisiones, una mayor utilidad, conforme o mejor conozcan ustedes a sus clientes, mejor va a ser su posición al momento de la negociación, ¿no? Y es muy diferente, por ejemplo, el venderle a alguien que está, por ejemplo, en el food service, es totalmente diferente. Al final, conforme ustedes mejor conozcan a su cliente, mejor van a tener o mayores van a ser las herramientas que ustedes tengan para poder negociar con ellos, ¿sí? ¿Hasta ahí les ha quedado o tienen alguna duda con respecto al tema de mi presentación? Perfecto, les agradezco por el tiempo. En realidad, muchas gracias. Sé que es un horario bien pesado, no es en realidad, sino que ya estamos a puertas de fiestas y bueno, ya también en verdad era el único horario que se me acomodaba. Les agradezco por el tiempo, muy amable en realidad, y bueno, nos vemos en el siguiente curso. Un abrazo y cuídense mucho y felices fiestas. Hasta luego.